Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a Casa de Oración San Luis. Empezamos un minutito tarde, pero aquí estamos ya. Gracias a Dios. Y bueno, estamos contentos, estamos agradecidos porque Dios nos permite compartir su bendita palabra el día de hoy, ¿verdad? Ese alimento que necesitamos. Y aunque no podemos estar aquí reunidos, aunque no es lo mismo, sabemos que Dios está en todas partes, que Dios está con nosotros, que Dios está contigo en tu casa o en el lugar que te encuentres escuchando esta palabra. Como ya se ha vuelto tradición, los invitamos a que dejen un saludo aquí en los comentarios de la transmisión, mis hermanos, a que pongan mucha atención y sobre todo a que reciban con humildad, con esa humildad que nos caracteriza a nosotros los hijos de Dios, la enseñanza que Dios ha preparado para nosotros, ¿verdad? Quisiera compartirles a continuación los anuncios para no tardarnos tanto con la enseñanza. O sea, bueno, es algo completa la enseñanza del día de hoy, no quiero ocuparme tanto tiempo en los anuncios. Y pues bueno, vamos a continuar con las enseñanzas los domingos en punto de las 11 de la mañana. Sabemos que muchos de ustedes ya quisieran estar aquí, ya quisieran que las puertas de nuestra iglesia estén abiertas nuevamente, que podamos reunirnos para orar, para recibir la palabra de Dios y alabarle juntos. El semáforo naranja aquí en el estado se mantendrá hasta el día 28 de febrero. Confiamos que las autoridades ya permitan el que podamos congregarnos. Sabemos que la restricción ahorita es que podemos reunirnos de lunes a sábado de la mañana a las 12 del mediodía y el domingo está prohibido. Entonces, la verdad es que consideramos el cambiarlo a día sábado la reunión, pero pues lo revisé con mi pastor y lo pusimos en oración y vamos a esperar, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes saben que hay muchos lugares que ya están abiertos, incluyendo iglesias que están aquí a nuestro alrededor, ya están, o bueno, creo que nunca han cerrado, pero algo que nos debe distinguir es el ser obedientes, ¿verdad? Y entonces yo los animo a ustedes, mis hermanos, miembros de Casa de Oración San Luis, a que confiemos en Dios y depositemos en Él todas nuestras cargas, anhelos y sueños. Sabemos que Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante con paciencia y con mansedumbre, porque Dios tiene control de todo. No hay nada que esté fuera de su alcance o de su conocimiento, eso lo sabemos, ¿verdad? Y bueno, solo quiero informarles que estamos trabajando ya en las enseñanzas para varones, para que en cuanto se pueda, que las autoridades lo permitan, vamos a retomar las reuniones. Les pedimos sus oraciones para que lo que traigamos sea conforme a la voluntad de Dios y nos permita crecer y madurar como varones temerosos de Dios. Y otro anuncio que tengo para ustedes, mis hermanos, es el que próximamente, si Dios lo permite, vamos a comenzar con el taller para padres. Les mandé 2 diapositivas el fin de semana al grupo de WhatsApp. Los animo a que participen, ¿verdad? Dice el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Todos los que tenemos hijos, los amamos, ¿verdad? Amamos sus vidas y queremos que ellos crezcan en el conocimiento del Señor y que un día rindan su vida a nuestro Padre Celestial. Entonces, este llamado es para todos los que hemos tenido la bendición de ser padres y sin importar la edad de nuestros hijos, es un taller que necesitamos para afirmarnos bíblicamente en lo que Dios demanda a nosotros como padres y podamos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios en las diferentes etapas de su vida. Entonces, les estaremos enviando un formulario el día de mañana en el grupo de WhatsApp donde podrán registrarse todos los que quieran participar y además sugerir 2 opciones en cuanto al horario para organizarnos y llevarlo a cabo. Van a ser a través de Google Meet, van a ser enseñanzas, por así decirlo, privadas únicamente para las personas, miembros de la iglesia que quieran participar. Y entonces, pues también les pedimos que estén orando por este taller que se está preparando con mucho temor a Dios y que pueda glorificar a Dios
a través de la participación de nosotros y la puesta en práctica de todo lo que vamos a revisar. Habiendo dicho esto, pues les pido que me acompañen a orar y desde el lugar donde estás vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Reconocemos nuestras faltas delante de ti, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a quitar todo aquello que estorba en nuestras vidas, Señor. Todo aquello con lo que seguimos batallando, Señor. Tú lo conoces. Nosotros lo conocemos también, Señor, y te pedimos tu ayuda, Señor. Que tu gracia se derrame en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos convenzca de pecado, Señor, y podamos corregir el camino, Señor. Te pedimos por tu intervención en la vida de todas las familias de nuestra iglesia, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a crecer, a cambiar y a que podamos glorificarte con nuestras vidas en familia. Queremos que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor, que tú gobiernes sobre la vida de cada varón, de cada mujer y de cada hijo de nuestras casas, Señor. Bendecimos a Carlos Nieto y a su familia que salieron de viaje el día de ayer, Señor. Te pedimos que los lleves con bien y que regresen también con bien. Te pedimos también por Gustavo y Lucy. Sabemos que también salieron de viaje y te pedimos que regresen con bien a esta ciudad, Señor. Te pedimos también por la familia Banda, también por la familia Jalomo, Señor. Te pedimos que les ayudes, que los fortalezcas, Señor, porque en estos tiempos están recordando la pérdida de un ser querido, Señor. Te pedimos que los bendigas, al igual que todas las familias, Señor. Todos nosotros te necesitamos. También queremos poner delante de ti las ofrendas. Bendecimos los trabajos de cada varón y de nuestras hermanas que salen día a día a buscar el sustento de manera honrada, Señor, poniéndote a ti siempre en primer lugar. Sabemos que todo viene de tu mano y ponemos delante de ti lo que a ti te pertenece, Señor. Reconocemos que nada es nuestro y te pedimos que nos ayudes a ser sabios para que podamos administrar todo lo que tú pones en nuestras manos, Señor. En este tiempo estamos estudiando sobre las familias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a rendir buenas cuentas, a caminar en temor en nuestra vida en familia. Oramos también por nuestros pastores, por nuestros líderes, por los siervos que tú estás preparando, Señor, para ser usados en un futuro. Somos tuyos, Señor. Aquí estamos dispuestos y listos a hacer tu voluntad, Señor. Todo esto lo ponemos delante de ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, damos gracias a Dios porque no ha faltado pan en su casa. Aquí seguimos. Aunque no estamos aquí la mayoría, seguimos contando con un lugar para reunirnos y bueno, hermanos, si tienen alguna duda de cómo hacer llegar sus ofrendas ahorita que no estamos aquí reunidos, los invito a que se pongan en contacto conmigo. Es una cuenta del Oxxo, ya se las hemos compartido. Si hay alguna duda, no duden en contactarme para ayudarlos, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a tener la tercera enseñanza de la serie que comenzamos hace un par de semanas que se llama Familias Cristianas. Y bueno, ustedes saben que a mí siempre me gusta preguntar de inicio y quisiera preguntarles a todos, y tristemente pues no me pueden responder, pero ¿cómo están sus familias, mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Mal? ¿O no lo saben? ¿Verdad? Puede darse el caso de que estés viviendo en familia y ni siquiera sepas cómo se siente tu hijo, tu esposa, tu tío, tu abuelito, no sé. Entonces, hoy vamos a ver un tema importante que espero que nos ayude a corregir muchas cosas. Y bueno, las últimas dos enseñanzas aprendimos que las familias tienen un propósito, ¿verdad? Aprendimos que surgen del matrimonio y que las familias tienen un gran valor. Tenemos un gran propósito como familias, ¿no? Que es el de formar a la siguiente generación de discípulos. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo y bueno, quisiera recordarles a todos que las familias, la familia que Dios nos ha dado, la familia que hemos formado, debe ser nuestro principal ministerio. Y esto aplica para todos los creyentes, para pastores, para líderes, para diáconos, para maestros, para padres de familia, ¿verdad? No es solo algo que aplica a todos aquellos que están participando dentro de un ministerio. Tenemos que cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, mis amados. Antes que andar predicando a otras personas, debemos de cuidar, de procurar y de ministrar y sobre todo servir a nuestra familia.
¿Por qué? Porque lo que vivimos en familia impacta de manera directa a nuestros hijos. Vale más lo que aprenden en familia nuestros hijos que lo que vienen y aprenden aquí en la iglesia. Hay muchos padres que piensan que con traerlos a la iglesia infantil o juvenil ya están cumpliendo, pero temo decirles que no queda ahí, mi hermano. Debemos ministrar a nuestros hijos diariamente. Debemos demostrarle amor a nuestros hijos todos los días. Debemos demostrarle amor a nuestra pareja todos los días. Y esto es algo en lo que tenemos que recapacitar, hermanos, y por esa razón estamos por comenzar el taller para padres, porque ya estamos por cumplir un año en el que no hemos podido asistir de manera regular a este lugar que es nuestra congregación. Este lugar donde nos reunimos con nuestra amada familia espiritual. Durante este tiempo, muchos de nosotros hemos encontrado nuevos amigos dentro de nuestra familia espiritual. Pero también durante este tiempo pareciera ser que a algunos hermanos se los ha tragado la tierra. No sabemos de ellos. Entonces, este tiempo nos ha servido para valorar muchas cosas, ¿sí o no, mis hermanos? Como creyentes nos afecta el no poder asistir de manera regular a este lugar. Este lugar donde nos reunimos con nuestra familia espiritual, ¿verdad? Sin embargo, este tiempo nos ha permitido estar con nuestra familia más tiempo, y eso es bueno. Entonces, habiendo dicho todo esto, yo quisiera a continuación darles el nombre de esta enseñanza. Se llama Resolviendo conflictos en la familia cristiana. Resolviendo conflictos en la familia cristiana. De inicio les preguntaba que cómo estaba su familia, ¿verdad? Hoy, en estos momentos les vuelvo a preguntar, ¿cómo han estado las cosas en tu familia, mi amado hermano? Esto es algo que cada uno de nosotros conoce, ¿verdad? Es una vida que nosotros tenemos en la intimidad. Cada uno de nosotros sabe si este tiempo de confinamiento, por así decirlo, ha sido un tiempo llevadero o si de plano ha sido un tormento, ¿verdad? Si yo te marco por teléfono el día de mañana y te pregunto, ¿cómo está tu familia? Fácilmente tú me puedes decir, ¿todo bien? Cuando puede ser que esté pasando todo lo contrario. Y peor aún, que muchas veces ni cuenta te has dado que las cosas en tu casa no están bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando los conflictos surgen en nuestras familias? Y no estoy hablando aquí de un problema que se da por una herencia, ¿verdad? Ya ven, cuando muere alguien, en ocasiones dejan un bien y la familia entra en un conflicto que muchas veces se resuelve de manera sencilla y muchas veces, o tristemente muchas veces, en muchas ocasiones, se vuelve un problema de bastantes años, inclusive de generaciones. Pero, ¿qué pasa cuando a nuestras familias llegan los conflictos? ¿Cómo estamos viviendo actualmente, mis hermanos? ¿Vivimos en paz o vivimos en una familia donde los conflictos son algo de todos los días? ¿Sería acaso yo el que genera los conflictos o soy yo el que busca la solución a los conflictos en mi familia? Meditemos en todo esto, hermanos. ¿Cómo está nuestra familia en este tiempo? ¿Está siendo una familia que vive en constante conflicto o es una familia donde reina la paz de nuestro Dios? Ahora, ¿no se supone que por ser familias cristianas todo debería estar bien? La respuesta es no, ¿verdad? Sabemos que no. Los que hemos abrazado la fe en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que el cristianismo es una vida de constante sufrimiento, ¿sí o no? Se sufre por renunciar al yo. Porque no es fácil, ¿sí o no? Renunciar a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, proyectos y planes personales. Y duele. Muchas veces el Señor trata con nosotros y nos dice, por ahí no vas, yo quiero esto para tu vida. Y allí se sufre, porque en nuestra naturaleza nos gusta ser primero nosotros. Ahora, ¿cómo resolvemos los conflictos? ¿Cómo resuelves los conflictos en tu casa, amado hermano? Tal vez de inicio puedes decir, pues con la Biblia, y es bueno, es una respuesta válida porque eres cristiano, pero ¿realmente pones en práctica lo que dice la palabra? Antes de continuar, les pido que me acompañen a orar nuevamente. Vamos a
a poner ya el desarrollo de esta enseñanza en manos de Dios. Señor, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a no ser necios, a ser prudentes y entendidos. Enséñanos a perdonar y amarnos como tú nos amas. Señor, ayúdame a predicar tu palabra conforme a tu propósito. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a entender. Te rogamos tu intervención, Padre Santo, en nuestras vidas, en nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, las familias surgen de los matrimonios, ¿verdad? Ya lo vimos. En aquel momento que un hombre y una mujer deciden unir sus vidas, y en ese momento en que hacen un pacto delante de Dios y de la sociedad, con el fin de establecer, con el fin de estar juntos durante lo que les quede de vida para amar a Dios por sobre todas las cosas y formar una familia. En ese momento surge una familia, cuando dos personas se casan y hacen un pacto para toda la vida, para formar una familia que camine en obediencia al Padre. Nos casamos para amar a Dios y obedecerle juntos, ¿verdad? Nos casamos para tener hijos e instruirles en la fe. Porque no nos casamos para ser felices esperando que la persona con la que nos casamos nos haga felices, ¿verdad que no? Porque si te casas por ese motivo, esperando que la persona que está junto a ti te haga feliz, yo te aseguro que no serás feliz. Si te casas por cualquier otro motivo que no sea amar y obedecer a Dios, no serás feliz. Cuando un matrimonio se casa buscando amar y obedecer a Dios, las cosas irán mejor, serán felices, aunque tengan problemas, aunque tengan conflictos. La felicidad a nuestras vidas viene al obedecer a Dios, porque si no sabemos que la obediencia trae bendición. ¿Cuántos saben eso? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos saben también que cuando no obedecemos a Dios, las cosas no van bien? No hay paz, no hay tranquilidad. Ahora, a causa de la naturaleza caída del hombre, a través del pecado, el conflicto en el matrimonio es una realidad en la vida de las personas y esto afecta a las familias. Cuando un esposo y una esposa no resuelven sus conflictos de la manera correcta, esto pasa a afectar a la familia completa, a los hijos y a todos los que formen parte de un núcleo familiar. Y esto, mis amados, también pasa en las familias de aquellos quienes creen en Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay problemas? Ya cuando los platicas, sí o no, muchas veces dices, no, pues es que me faltó decirte, me faltó comentarte esto, o llegas a una conclusión que en muchos lados se da, ¿no? Que la comunicación es importante, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado que al tener un problema en el trabajo o en el mismo matrimonio, la gente dice, bueno, hay que trabajar, hay que mejorar la comunicación? ¿Sale? Muchos piensan que con decir ¿cómo estás? Y que el otro diga bien, ya están teniendo una comunicación efectiva. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir más allá. ¿Qué le faltó a este ejemplo que acabo de poner? Amor, ¿verdad? ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Esa es una comunicación efectiva y amorosa. Entonces, en las familias, en los matrimonios, debe haber comunicación amorosa. No solamente comunicación, ¿verdad? No solamente, ya llegué, ya me voy, necesito esto, necesito lo otro. El problema surge porque la comunicación amorosa no es algo que viene de manera natural o que sea algo fácil para cualquier persona. Por ejemplo, para todos aquellos incrédulos, todos aquellos que no reconocen a Jesús o tienen a Jesús como Señor y Salvador, el solucionar conflictos es aún más difícil, porque si no tienen a Cristo en sus vidas, no tienen la capacidad para amar desinteresadamente. Porque los creyentes amamos desinteresadamente, ¿sí o no? Ponemos a los demás por sobre nosotros, sobre nuestros intereses, sobre nuestros deseos. ¿Tú recuerdas cómo eras en tu matrimonio antes de ser cristiano? Es más, ¿recuerdas cómo eras cuando eras un incrédulo? Muchas veces nos acordamos, ¿verdad? Y nos ponemos tristes. Pero, ¿hay algo de eso todavía en ti? Esa parte de incredulidad. Y creo que no me equivoco cuando digo que sí.
¿Sí o no? Hay algo de nuestro pasado que sigue ahí. Muchas veces porque no hemos tomado la decisión de dejarlo a un lado. Yo les pido que me acompañen a leer Efesios 4:22 al 32. Efesios 4:22 al 32, y yo les voy a leer la traducción lenguaje actual. Aquí vamos a ver cómo debe haber comunicación amorosa y efectiva dentro del matrimonio para evitar los conflictos. ¿Sí? Efesios 4:22 dice: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Efesios 4:25. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón, deje de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Hermosa palabra, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que hacer para tener una buena vida familiar, hermanos. Porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios. Sabemos que al identificarnos como creyentes, sabemos que tenemos la Biblia para recibir instrucciones, ¿verdad? Y poder llevar una buena vida familiar. El aplicar los principios bíblicos a las relaciones nos permitirá manejar de una manera más efectiva el conflicto matrimonial. El primer y más importante principio en la solución de los conflictos en las relaciones familiares, especialmente en el matrimonio, es amarlos el uno al otro como Cristo nos ha amado y se entregó a sí mismo por nosotros. De esa manera tenemos que amarnos. Juan 13:34 nos dice: les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ahora vamos a leer Efesios 5:21 y Efesios 6:4. Y nuevamente les voy a leer la traducción lenguaje actual. Estos versículos, mis hermanos, nos describen cómo deben ser las relaciones dentro de nuestras familias, ¿sí? Entre matrimonio y entre hijos, entre padres e hijos, y pues en general en todos los que viven dentro de una familia. Nosotros como creyentes estamos llamados a sujetarnos el uno al otro en amor y colocar las necesidades de otros por encima de las nuestras, ¿sí? Efesios 5:21 nos dice: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Efesios 6:4: y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Dentro del matrimonio, el esposo está llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y a cuidar de ella como cuida de su propio cuerpo. A su vez, una mujer debe sujetarse a su esposo y respetarlo, ¿sí? Vamos a leer Efesios 5:22 al 33 en la versión traducción lenguaje actual. Ya andábamos por ahí, entonces no van a batallar. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Y esta es una verdad fundamental, hermanos. ¿Sí? Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen a Cristo. Si una mujer no se sujeta a Cristo, va a tener problemas con su esposo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia.
y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo. ¿En qué? En todo. Así como la iglesia se sujeta a Cristo. Ahí viene la parte que le toca a los esposos. Los esposos deben de amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Ahora lo leemos y suena bastante sencillo, ¿verdad? Pero en la práctica no es así. Sería sencillo, mis amados, si no fuera por la tendencia natural que tenemos nosotros como seres humanos a ser reactivos en las relaciones en lugar de ser proactivos. ¿Sí? Muchos de los problemas en los matrimonios cristianos y no cristianos surgen por esta sencilla razón, porque en vez de ser proactivos, somos reactivos. Las esposas generalmente están dispuestas a sujetarse a los esposos que las aman como Cristo amó a la iglesia. Pero si el esposo no muestra esas características, no se sujetan. Y los maridos generalmente están más que dispuestos a amar a las esposas que los respetan y se sujetan a ellas. Pero cuando la esposa no se sujeta y no hace las cosas de manera correcta, el esposo normalmente se equivoca, reacciona, ¿verdad? Entonces aquí es donde radica el problema. Cada uno está esperando que el otro dé el primer paso. Sin embargo, los mandamientos de Dios para los esposos y las esposas no son condicionales. Es decir, la sujeción no está supeditada al amor y el amor no está supeditado al respeto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no haya conflictos? O bueno, va a haber conflictos, pero que cuando se den los conflictos se solucionen de manera rápida. Pues nosotros tenemos que dar el primer paso en obediencia, independientemente de lo que haga o deje de hacer la otra persona. Esto nos ayudará bastante para romper el conflicto y se puedan establecer nuevos comportamientos en la familia. Tenemos que luchar por hacer un círculo virtuoso a través del amor y el perdón, ¿verdad? No un círculo vicioso donde me hace, se la hago. Me la hace, me la paga. ¿Sale? Entonces, para que nuestros matrimonios funcionen de la manera que Dios ha determinado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Si queremos que nuestra familia funcione de la manera en que Dios ha determinado, tenemos que obedecer. Cuando te casaste, hiciste votos, ¿verdad que sí? ¿Sí te acuerdas de ellos? Algunos dijimos, prometo amarte en la enfermedad, en la salud, en la abundancia y en la pobreza, hacerte fiel hasta que la muerte nos separe. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Pero es lo que normalmente se dice. Algunos a lo mejor dijimos algo más, ¿verdad? Como un voto matrimonial especial entre la pareja. Entonces, pero yo creo que ninguno al momento de casarnos dijimos, prometo amarte siempre y cuando tú me ames, ¿verdad? Voy a estar contigo en la enfermedad siempre y cuando y tú me des una casa, ¿no? O haré esto sí y solo si tú cumples con lo que te corresponde. Nadie dijo esto, ¿verdad? Cuando se casó. Entonces, esta es la causa por la que muchos problemas o conflictos surgen en las familias, en los matrimonios. ¿Por qué? Porque somos necios. Se los digo con amor. Y digo, somos necios porque también en ocasiones yo soy necio. Se nos olvida el pacto que hicimos delante de Dios. Ese pacto que hicimos delante de nuestra esposa o nuestro esposo y delante de la sociedad.
El pacto matrimonial debe buscar siempre honrar a Dios. Cuando el esposo se compromete y cumple el pacto matrimonial, obedeciendo a Dios y haciendo todo lo que leímos ahorita en Efesios, las cosas avanzan bien. Y aunque la otra parte en ocasiones no quiere caminar en obediencia, él hará lo correcto. Entonces, tenemos que evitar centrarnos en nosotros mismos, porque el egoísmo es mortal. ¿Sí? El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Y negarse a ti mismo es negarme a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. ¿Sí? Entonces, tenemos que alimentar más nuestro espíritu que la carne. ¿Sí? Con esto, habiendo dicho todo esto, cuando surja algún conflicto en el matrimonio, que por ende lleve a problemas en la familia, lo primero que tenemos que hacer es una autoevaluación, ¿verdad? Antes de echar bronca, evaluarnos. ¿Qué estoy dejando de hacer? Segunda de Corintios 13:5 nos dice, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. La fe se demuestra en el día a día, hermano. Si nos centramos en la fe del Hijo de Dios, en lo que Él hizo, estamos demostrando nuestra fe a través de nuestra manera de vivir. Pero si por otro lado estamos más ocupados en lo que nosotros creemos merecer o debemos de recibir, estamos mal. Muchas veces somos tan necios que estamos más enfocados en fijarnos en lo que los demás dejan de hacer, ¿verdad? Entonces nos evaluamos y vemos en qué estamos fallando, ¿verdad? A través de la oración, a través de la palabra, y traemos nuestros problemas al Señor. Reconocemos nuestros propios fracasos o deseos egoístas para que de esta manera podamos acercarnos a los demás de manera correcta. Dios diseñó a los creyentes para suplir las necesidades del otro de manera pacífica. Esto lo encontramos en Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios, mis hermanos, debería actuar como árbitro en nuestros corazones. ¿Sí? Si en alguna cosa tenemos duda, deberíamos preguntarnos, ¿lleva a la paz esto que quiero hacer? ¿Esto que quiero decir? Otra manera de ponerlo es, ¿tendré paz en mi corazón si actúo y hago esto que estoy pensando? Cristo nos ha llamado a gozar de su paz, tanto de manera personal como en la vida de la iglesia y también en la vida familiar. Tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos, ¿verdad? Esto va a traer paz en nuestros corazones. Ahora, todos necesitamos la gracia para trabajar en nuestros propios errores y debemos de tener gracia para los demás cada vez que nosotros exponemos nuestras necesidades y preocupaciones. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cada que nosotros hablemos, tiene que ser con gracia, ¿verdad? Y sabemos que la gracia no es que nos hagamos los chistosos o que caigamos bien. Nuestra conversación debe de ser cortés, con respeto, con humildad y según Cristo. Ya decíamos antes, ¿habrá paz en mi corazón si digo esto? ¿Sí? La manera en que nosotros conversamos debe estar exenta de chismes, de frivolidad, de impureza y de amargura. Comunicar la verdad en el amor es la clave para que aquellas personas con las que hablamos puedan escuchar. Porque solo cuando comunicamos a los demás la verdad desde nuestro punto de vista pueden surgir los conflictos. Efesios 4:15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es,
Cristo. La verdad, mis hermanos, es el elemento en que debemos de vivir, de movernos y de ser. ¿Sí? ¿De qué verdad estamos hablando? Del Evangelio. Esta verdad tiene que estar indisolublemente unida con el amor. Las buenas nuevas pronunciadas con dureza no son buenas nuevas. Cuando surge un conflicto en ocasiones lo queremos resolver con la palabra, pero al hacerlo con dureza, sintiéndonos superiores o mejores que la otra parte, estamos equivocados. Muchas veces queremos corregir sin amor a los demás. ¿Sí? De esta manera queda destruido el mensaje, porque el mensajero no está siendo no predica conforme a lo que dice, ¿verdad? No vive conforme a lo que dice. Por ejemplo, cuando nosotros queremos corregir a nuestros hijos, tenemos que hacerlo de una manera correcta. Muchas veces podemos perder los estribos y nos equivocamos de manera terrible. Esta verdad que nosotros conocemos, que es el Evangelio, tenemos que vivirla, tenemos que movernos de acuerdo a esta verdad y ser, o sea, vivir de acuerdo a esta verdad. Muchas veces en las familias hay conflictos porque andamos hablando de Dios a todo el mundo, pero en nuestra casa vivimos de una manera incongruente, ¿verdad? Cuando pasa esto, las personas se sienten atacadas y criticadas cuando tú los quieres corregir, porque estás siendo un hipócrita. Y lo que pasa es que las personas, nuestra familia, tiende a ponerse a la defensiva. Y es cuando en esos momentos la comunicación se rompe. La manera de solucionar esta falta de comunicación efectiva es hacerle sentir a las personas que hay alguien que se preocupa y que desea buenas cosas para ellas, para que puedan depositar su confianza en nosotros y poder comunicarnos en amor y preocupación para su bienestar. Suena simple, ¿verdad? Pero no lo es. ¿Cuántos de nosotros cometemos el error de no acercarnos a nuestra pareja y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Verdad? Lo mismo con nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros cometemos el error de no acercarnos a ellos y preguntarles cómo están? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace falta? Pero para que esto fluya, tenemos que ser congruentes con lo que decimos creer, que es el Evangelio. Tenemos que hablar en verdad, en amor. Y esto es esencial para poder resolver conflictos. Ya lo vimos, no decir mentiras, siempre siendo honestos, ¿verdad? Dentro del matrimonio, esto es una verdad fundamental. En el matrimonio es donde el contacto cercano, continuo con nuestro cónyuge, se complica en ocasiones porque muchas veces hemos sido decepcionados, también porque en muchas ocasiones hemos fallado o mentido, ¿verdad? Cuando pasan este tipo de cosas, al llegar a un conflicto, sale a la luz lo peor de nosotros, porque nos empezamos a defender, empezamos a reclamar. Herir los sentimientos de las personas que viven con nosotros produce duras palabras que a su vez producen un dolor más profundo. Nosotros tenemos que practicar la disciplina de pensar cuidadosamente y de orar antes de hablar para poder romper este círculo vicioso de maltratos, de menosprecios, de reclamos, de falta de confianza, de falta de amor, de falta de unidad. Una comunicación guiada por Dios puede ponerse en términos simples. ¿A través de qué? De recordar que debemos de tratar a los demás como queremos ser tratados. Lucas 31 nos dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Dijo Dios, bienaventurados los pacificadores, y ese es el siempre objetivo de los cristianos. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser tratados bien, con amor, con respeto, sentirnos amados, respetados, que haya confianza? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también ustedes hagan lo mismo con ellos. Si alguien te habla mal, háblale bien. Si alguien te ofende, deséchalo y muéstrale el amor de Dios. Tenemos que ser pacificadores. Si tú quieres una familia donde los conflictos se resuelvan de manera sencilla, aplicando la palabra, para ponerlo en español, busca la paz. Sé un pacificador. ¿Verdad? Puede haber hijos que son creyentes y sus padres no son creyentes. Ellos deben de buscar la paz como hijos para que sus padres conozcan al Evangelio. Puede haber matrimonios donde uno es creyente y el otro no. Aquel que es cristiano tiene que buscar siempre ser el pacificador. Aquel que pone, por ejemplo, demuestra su fe a través de la manera en que vive y trata a los demás. ¿Vamos bien? Hay muchos aspectos en las relaciones de cada familia. Todos somos diferentes, todos venimos de familias con pasados diferentes, ¿verdad? Pero lo que siempre ha existido en las familias son los problemas o conflictos. Y como ya vimos, espero que haya sido claro hasta este momento, la comunicación debe ser acorde a lo que nos enseña la palabra. Y la Biblia está llena de sabiduría para que nosotros podamos vivir de manera piadosa. ¿Sí? A continuación les voy a compartir mandamientos específicos que se encuentran en la Escritura de cómo deberíamos tratarnos los unos a los otros. ¿Sí? Si nosotros llevamos a cabo esto y nos comprometemos en obediencia a Dios, esto nos va a ayudar a fortalecer nuestro matrimonio y por ende fortalecer a nuestras familias. Porque si el matrimonio está en paz, si los cónyuges viven en armonía, respetándose, amándose, comunicándose con amor y respeto, además se sirven unos a otros, los hijos que tengan crecerán en paz. No crecerán con una necesidad que vayan a buscar allá afuera. Nuestros hijos conocerán la fe en Cristo a través de la vida en matrimonio de sus padres y van a querer formar una familia porque ellos vivieron en una familia que era gobernada por Cristo, una familia donde Cristo está en primer lugar. ¿No quieres esto para tu familia? ¿No quieres tener una familia cristiana? Lo que ya dijimos hace un par de semanas, una familia radicalmente diferente, una familia donde todos son creyentes, una familia de personas que conocen a Jesús, le aman y le sirven. Yo quiero eso para mi familia. Yo quiero que mis hijas conozcan al Señor, le amen y le sirvan. Hay mucho por hacer, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que reconocer es nuestras faltas, como ya enseñamos. Entonces, si quieres tomar nota, hermano, lo puedes hacer, y si no tomas nota, pues después puedes escuchar la enseñanza nuevamente para que los tengas a la mano, ¿no? Para resolver conflictos en el matrimonio debemos hacer lo siguiente. Como ya lo decíamos, estar en paz el uno con el otro. Y esto aplica para los cónyuges, para los hijos y la relación que se da entre padres e hijos. Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros como creyentes debemos ejercer una influencia sana y purificadora en la vida de los demás. Esto es ser sal. ¿Qué pasa si la sal se vuelve insípida, mis hermanos? No sirve, ¿verdad? Entonces, si como cristiano no cumples con tu deber, eres como esa sal insípida, no sirves. Tenemos que ser representantes del poder de Dios
Y es en el matrimonio y en la vida en familia donde debemos ejercer una influencia positiva. Tenemos que ser sal nosotros mismos, autoevaluarnos y quitar todo aquello que estorba en nuestra relación con Dios principalmente y en nuestra relación con nuestro cónyuge y con nuestros hijos. Tened paz unos con otros, dentro del matrimonio, en la familia y en la iglesia. Tenemos que buscar siempre la paz y como ya decíamos, son bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Para resolver conflictos en el matrimonio debemos amarnos los unos a los otros, ¿verdad? No odiarnos el uno al otro. Se debe ver que somos cristianos. Romanos 12:10 nos dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Primera de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. No es si quieres, es un mandamiento. Sin importar lo que te haga tu hermano, sin importar con lo que te haga tu esposo, ámalo, porque es un mandamiento de parte de Dios. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:11 al 12, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Amas a tu esposo, a tu esposa? ¿Amas a tus hijos? Bueno, tiene que ser evidente, ¿sí? Para solucionar conflictos en el matrimonio, bueno, en la vida familiar cristiana, tenemos que edificarnos los unos a los otros, no criticarnos los unos a los otros. ¿Sale? Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué contribuye a la paz y a la mutua edificación? Amarte y edificarte, ¿verdad? Siempre hablando cosas que edifiquen, no cosas que denigren, no cosas que hagan sentir mal a los demás. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En la familia, mis hermanos, es donde se forman los discípulos. Aquí hacemos un trabajo también en la iglesia a través de la predicación, pero en la manera en que tú, en tu vida familiar, buscas edificar, vas a trabajar en perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto aplica en la vida familiar y en la vida en la iglesia, ¿verdad? Siempre tenemos que edificarnos los unos a los otros, no estar criticándonos los unos a los otros. Y la manera de edificarnos es a través de la palabra, ¿verdad? Cuando uno de nuestros hijos se equivoca, puede haber ocasiones en que es necesaria una disciplina, pero en otras ocasiones, con hablar la palabra para que madure y crezca es suficiente. Para resolver conflictos en el matrimonio y en la familia, tenemos que ser de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque somos iguales delante de Dios. Romanos 12:16 nos dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tenemos que reconocer que tenemos el mismo valor delante de Dios. No debemos dar paso a la altivez, a creernos mejor que el otro o inferior al otro, sino debemos de tener un mismo sentir. Con humildad buscar a Dios, con humildad buscar hacer su voluntad. ¿Sí? Para solucionar conflictos en la familia cristiana, debemos dar preferencia al otro. ¿Sí? Poner siempre a los demás antes que a nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que no seamos egoístas.
Debemos poner a los demás primero. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Vamos bien? Para solucionar conflictos en la familia cristiana tenemos que saludarnos el uno al otro. Es increíble, pero hay familias donde no se saludan de manera correcta. ¿Verdad que sí? Ya llegué, ya me voy. A veces ya nada más saben que te fuiste porque ya cerraste la puerta. Romanos 16:16 dice, saludándoos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y esto es súper importante, hermanos. Tenemos que saludarnos los unos a los otros. Parece algo sencillo, pero debemos darnos el tiempo de abrazar a nuestra esposa, de abrazar a nuestro esposo, darnos un beso con amor y bendecirnos, ¿verdad? Lo mismo a nuestros hijos. Hijo, te amo, te abrazo y si Dios permite nos vemos a la comida o nos vemos en la tarde o lo que sea. ¿Sí? Tiene que haber unidad y esa muestra de amor a través de un saludo amoroso, ¿verdad? Debemos tener al otro en más alta estima y esto aplica a todos en la familia, ¿verdad? Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿verdad? El varón en la casa tiene una función, que ya la veremos próximamente. La mujer tiene una función, obligaciones dentro de la vida familiar y los hijos también. Pero para que las cosas vayan bien y no existan problemas, o si se presentan, se solucionen de manera correcta, de manera bíblica, tenemos que ser humildes. Estimando, es decir, considerando a los demás como superiores, ¿verdad? Siempre poniendo a los demás antes que a nosotros mismos. Y algo que va de la mano con esto es servirse entre sí. No esperar ser servidos. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué haces tú como esposo para servir a tu esposa? ¿Qué haces tú como esposa para servir a tu esposo? ¿Qué haces tú como padre para servir a tus hijos? ¿Qué haces tú como hijo para servir a tus padres? ¿Qué haces? ¿Todo esperas que te den o buscas servirlos? Tenemos que alegrarnos o llorar el uno con el otro. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tenemos que ser empáticos, como se dice hoy en nuestros días, ¿verdad? En la vida familiar hay ocasiones en que uno anda triste, hay ocasiones en que uno anda contento. Entonces, tenemos que ser empáticos y gozarnos cuando alguien se goza, ¿verdad? Dejando atrás lo que veíamos hace rato, la vanagloria, ¿no? El creernos superiores o mejores que los demás. Amonestarse los unos a los otros. Ahora, amonestarse no es que saques la tarjeta amarilla o la tarjeta roja, ¿verdad? Amonestarse es llamarse la atención, exhortarse, para que se corrija todo aquello que está mal. Ahora, las amonestaciones deben ser con amor, ¿verdad? Romanos 15:14 nos dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Para hacer una amonestación correcta tienes que estar lleno de bondad. Tienes que tener una buena relación con el Señor, ¿verdad? No ser un hipócrita, que conoce la palabra y le dice a los demás de manera soberbia que se están equivocados. Siempre tenemos que considerar, como ya decíamos, a los demás como superiores y cuando llegue el momento de amonestarnos, hacerlo con amor. Porque cuando nos amonestamos, estamos dando una muestra de amor.
Oye, amor, no me parece bien esto, ¿verdad? Corrige esto. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales, para poder amonestarnos los unos a los otros. La palabra de Cristo debe de morar en abundancia en nosotros. Igual o lo mismo, no es cuánto conoces, sino cuánto pones en práctica, ¿verdad? Si yo como esposo sé lo que me corresponde, como padre, yo lo voy a poner, yo se lo voy a enseñar a mis hijos a través de mi vida, ¿verdad? Y de esta manera ellos van a ser exhortados a través del ejemplo y a través del amor. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. ¿Cuántas veces les preguntas a los miembros de tu familia, qué te hace falta? ¿En qué te puedo servir? Y esto aplica para todos, para esposos, para hijos y también en la vida en la iglesia. 1 Corintios 12:25 nos dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Sí cuidas a los demás o solamente esperas recibir? Cada uno debe de evaluarse, ¿verdad? Tenemos que mostrar tolerancia los unos a los otros. Tolerancia. La tolerancia se demuestra a través de la paciencia, de la humildad, del amor y la mansedumbre en el trato con los demás. Romanos 15:1 nos dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. No se vale que nos creamos superiores, ¿verdad? Si somos fuertes, tenemos que jalar a los débiles. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muchas veces con quienes vivimos nos hacen sentir mal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene que ver? Perdón. Porque si hemos conocido a Cristo y Él nos ha perdonado en nuestra vida, debe haber la capacidad de perdonar, ¿verdad? Ahora, tenemos que ser equilibrados, ¿verdad? Hay situaciones que si van más allá, o sea, no podemos hacer abuso de la gracia, ¿verdad? Un esposo no puede estar abusando de su esposa y sus hijos a través de su fuerza o de cualquier otra situación y luego decirles, perdónenme. No es así. ¿Sí queda claro? Debe haber tolerancia, ¿no? La capacidad de perdonar con humildad y mansedumbre. Tenemos que ser amables y perdonarnos los unos a los otros. El perdón debe ser prioridad en la vida familiar. Cuando mostramos perdón, mostramos amor, ¿verdad? Porque quien ha sido perdonado conoce el verdadero amor. No hay más grande amor que el que Dios mostró para con nosotros los pecadores, que el entregar a su Hijo a una terrible muerte en la cruz. Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13, que ya lo leímos, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros,
Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Verdad? Así también hacedlo. Es un mandamiento. No es si Él cambia. ¿Verdad? Obviamente si no cambia, pues ya vemos, ¿no? O sea, pero si hay una situación complicada, sí se tiene que platicar. Pero cosas sencillas no deben de ir más allá. Debe haber siempre amabilidad y la capacidad de perdonarnos unos a otros, porque hemos sido perdonados como creyentes en Cristo Jesús. ¿Sí? Sujetarse mutuamente. Romanos 12:10, ya lo leímos anteriormente. Para que exista sujeción, tenemos que amarnos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Primera de Pedro 5:5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sujetarnos los unos a otros en amor evitará los conflictos en nuestras familias. Consolarse el uno al otro, consolarse los unos a los otros. Sin importar lo que enfrentemos, tenemos una fe que supera toda prueba, presente o futura. Eso no lo tenemos que olvidar. Primera de Tesalonicenses 4:18 nos dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? El Evangelio. La certeza de la vida futura que nos espera en Cristo Jesús. Vendrán pruebas, vendrán tormentas a nuestras vidas, pero tenemos una fe que si es genuina nos ayudará a superar toda prueba. ¿Verdad que sí? Tenemos que animarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y si no lo hacéis, pues háganlo, ¿verdad? Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tenemos que animarnos a vivir en santidad. Tenemos que animarnos a crecer, a madurar en la vida cristiana, ¿verdad? Si ves que tu hijo está mal, ve con él y anímalo. No permitamos que el pecado endurezca los corazones de nuestros hijos, de nuestro esposo o de nuestra esposa. Ser compasivos los unos con los otros. ¿Qué es la compasión? ¿Qué entiendes por compasión? Primera de Pedro 3:8 al 9 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Ser compasivos. Tenemos que orar los unos por los otros y confesarnos nuestras ofensas. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si nosotros oramos juntos, si nosotros reconocemos nuestras ofensas, si nosotros reconocemos ante nuestro cónyuge, ante nuestros hijos, que nos hemos equivocado, los conflictos se reducirán, ¿verdad? Y nuestros corazones serán sanados. Muchas veces nos equivocamos y dejamos las cosas ahí, pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. Para resolver problemas
o conflictos en la familia cristiana, tenemos que aceptarnos los unos a los otros. Y agregaría aceptarnos como somos. ¿Sí o no? Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Tenemos que aceptarnos, ¿verdad? Entender que no somos iguales. Si te das cuenta, mi hermano, con todo lo que con todos estos pasajes que acabamos de ver, cómo el tener el carácter de Cristo nos va a ayudar a resolver cualquier conflicto. O sea, no se trata únicamente de tener conocimiento del Evangelio o de la palabra de Dios, sino se trata de llevarlo a cabo. Y créeme, hermano, por eso Dios puso en mi corazón hablar de las familias cristianas. Porque muchas veces nos ocupamos más de andar haciendo cosas allá afuera que de ocuparnos de nuestra casa. Y es en nuestra casa donde se forma la siguiente generación de creyentes. Tenemos que recordar diariamente como familia qué es lo que Cristo hizo. Muchas veces les he dicho que tenemos que ir diariamente a los pies de Cristo, ir a la cruz y reconocer nuestras faltas. Si tú recuerdas todos los días lo que Cristo hizo, te pondrás en el justo lugar donde debes de estar. Y ese lugar es a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque reconoces tus faltas. Cuando nosotros hacemos esto y lo ponemos por obra, maduramos y crecemos en lo espiritual. Y haciendo esto, podemos tener una vida familiar que honre a Dios. Gálatas 5:22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Mientras más madures y traigas fruto agradable delante de Dios, menos conflictos habrá en tu familia. Cuando tú seas capaz de mostrar amor, cuando tú te goces con lo que tienes, con lo que eres, con la familia que tienes, tendrás paz, ¿verdad? Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú maduras, ejercitas la paciencia, ¿verdad? Aprendes a esperar en las promesas de Dios, a pesar de que las personas con quien vivas de repente no dan una. Tenemos que ejercer la benignidad, ese carácter de Cristo, ¿verdad? Dando amor siempre. Tenemos que ser bondadosos, de un corazón afable, de un corazón agradecido. Tenemos que demostrar nuestra fe cada día. Vienen tiempos difíciles y no es tiempo de echarnos para atrás. Tenemos que ser mansos, dispuestos a ser corregidos, dispuestos a ser enseñados. Tenemos que mostrar templanza. Las cosas en ocasiones no van bien, pero ¿en quién has creído? ¿En quién confías? ¿En ti o en Cristo? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos todo esto, dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. ¿Sale? Ahora vamos a ver, ya casi para terminar, qué cosas no tenemos que hacer para resolver conflictos. Para resolver conflictos en el matrimonio o en la vida familiar cristiana, no debemos enorgullecernos el uno contra el otro. 1 Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Muchas veces cometemos el error de creernos mejor que los demás, de creernos más santos, de creernos mejores, ¿verdad? Porque tenemos un don, una habilidad que nos hace diferentes. No debemos juzgarnos los unos a los otros. Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
No creas tener siempre la verdad. Hay varones que cometen ese error de que por ser varones creen que siempre tienen la verdad. Y más cuando fueron enseñados a que el que manda es el hombre. Sí tenemos una posición de liderazgo, pero se tiene que ejercer en mansedumbre, en humildad y sobre todo en amor, ¿verdad? Sujetándonos primero, principalmente a Cristo. Eso ya lo enseñamos al principio, para poder ejercer un liderazgo efectivo, una comunicación efectiva. No debemos mentirnos los unos a los otros en la vida familiar, en la vida matrimonial. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Mentir no es bueno, ¿verdad? Creo que no podemos agregar más ahí. Podríamos agregar ejemplos, pero creo que el entender que mentir, pues ¿quién es el padre de mentira? Satanás. Entonces, ahí cada uno de nosotros tenemos que evaluar qué estamos haciendo. Y créanme, hermanos, no existen las mentiras, ¿cómo dicen? Mentiras piadosas, ¿verdad? Eso no existe. Tenemos que para resolver conflictos en el matrimonio no debemos ser parciales en nuestra relación. Primera de Timoteo 5:21 nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No debe haber favoritismos en nuestra vida familiar. No debe haber un hijo favorito, ¿sale? Tampoco debe haber transparencia en nuestra vida, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, hay esposas que no saben cuánto ganan los esposos, ¿no? Entonces, tiene que haber transparencia, no tiene que haber parcialidades. O sea, esto sí te lo enseño y esto no, o formas de esto y lo otro. O sea, no debemos ofendernos o envidiarnos los unos a los otros. Ofendernos o envidiarnos los unos a los otros. ¿Cuántas veces hemos sido ofendidos y luego ahí va la respuesta? Eso genera más problemas, ¿sí? Gálatas 5:26 nos dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Debemos ser agradecidos con lo que tenemos. No debemos sentir o permitir pasiones lujuriosas entre nosotros. Romanos 1:27 dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lasciva unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí sabemos que nos está hablando de la homosexualidad, pero dentro de la vida familiar nosotros no debemos de permitir todo aquello que nos aparta de la relación matrimonial ordenada por Dios, ¿sí? Y abarca este tema de la homosexualidad, pero también entra el tema de la pornografía, y otras cosas, ¿no? Que no son, que encienden la lascivia, ¿sí? En esto tenemos de tener cuidado todos, cónyuges, y también como padres debemos de tener cuidado con nuestros hijos. Otra cosa que tenemos que evitar es el odiarnos los unos a los otros. Digo, odiar es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacer la advertencia, ¿sí? Yo espero que tu familia no estén viviendo como, no sé, sí, con peleas diario, ¿verdad? Y odiándose los unos a los otros ahí. Es triste, ¿no? Cuando llega en algún momento en una familia a ver esa parte, ¿no? De que alguien le grita al otro: te odio. Es algo muy feo. Tito 3:3 nos dice: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No debemos dar cabida al odio, ¿verdad? Tiene que haber perdón.
no debemos demandarnos los unos a los otros. Y aquí vamos a ver un ejemplo de Corintios, ¿no? Que habla de lo que tienen que hacer los cristianos cuando hay un conflicto. Ellos iban y se demandaban, ¿verdad? Muchas cosas, nosotros como creyentes las cosas las tenemos que resolver conforme a la palabra, ¿sí? 1 Corintios 6:1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? En la iglesia de Corintios se daba que había problemas entre los miembros de la iglesia y lo iban a arreglar con las autoridades judiciales, con las autoridades seculares, ¿verdad? Entonces, es triste. Aquí el llamado es a que nosotros como creyentes juzguemos las cosas conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Esto qué nos lleva? Que si hay alguna situación difícil en tu matrimonio, hermano, yo te animo a que busques apoyo y consejo y dirección con el liderazgo de tu iglesia. Como pastor, yo estoy aquí para servirte. Además de predicar la palabra, mi responsabilidad y mi compromiso es para con las ovejas que Dios ha puesto bajo mi cuidado, ¿verdad? Entonces, si algún matrimonio, alguna familia está en una situación difícil, donde ya están pensando en el divorcio, cuestiones legales, busquen primero consejo y dirección con el liderazgo de la iglesia. Espero que este punto haya quedado claro, porque si bien el contexto es bastante amplio y abarca muchas cosas, pues lo importante es que seamos capaces de resolver los conflictos de manera interna, ¿verdad? Si tú como matrimonio encuentras solución a los problemas a través del perdón, que es lo correcto, a través del perdón, de la humildad, de la mansedumbre, de la vida familiar conforme a lo que Dios espera, pues muy poco probable será que tú llegues a un tema de una demanda judicial, ¿verdad? Entonces, eso queda ahí, ¿verdad? No debemos de usarnos los unos a los otros. Gálatas 5:15 nos dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. No es permitido el chantaje dentro de la vida familiar cristiana, el que usemos artilugios o artimañas para sacar un beneficio de los demás, ¿verdad? Tenemos que partir de ese principio que ya vimos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Pues bueno, esta enseñanza fue un poquito más larga y yo espero que, como siempre les digo, que haya sido clara y espero que hayan visto a través de esta enseñanza cómo el amor de Dios nos ayuda a resolver los conflictos en familia, ¿verdad? O sea, no debe haber una ofensa que no pueda ser perdonada, ¿verdad? Muchas veces caemos en el egoísmo, muchas veces lo mismo que vivimos, el estrés, lo que tenemos ahorita en nuestro tiempo alrededor, puede habernos llevado a tener un tiempo donde los conflictos estuvieron a la orden de día. Y yo espero que esta enseñanza nos ayude a ser capaces de resolver los conflictos dentro de nuestra familia, ¿verdad? Que sepamos qué tenemos que hacer. Es de suma importancia y también espero que haya quedado claro que la relación matrimonial debe aprender a resolver y evitar conflictos. Porque cuando en el matrimonio hay conflictos, sí o sí va a afectar la vida de los hijos. Nuestros hijos no van a estar en paz, van a estar con preocupaciones. Entonces, la semana pasada vimos el valor que tiene la familia cristiana y yo espero que esta enseñanza
nos abra los ojos y podamos resolver los conflictos rápido, ¿sí? Que hagamos a un lado el yo. Si tu esposa se levanta tarde y no te hizo desayunar, no te enojes con ella, hermano, ¿verdad? Si a tu hijo le encargas algo y no lo hace, pues arréglalo, o sea, hijo, te amo, pero hazme caso, por favor, o sea, te pedí algo, hice esto, o sea, siempre tenemos que buscar la unidad. Debemos formar una familia, debemos fundamentar nuestras familias en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo Jesús, ¿sí? Y esto lo vamos a lograr cuando entendamos la manera en que Dios nos ama, ¿verdad? ¿Sabes que Dios te ama? A pesar de tus imperfecciones, Dios te ama. A pesar de mis imperfecciones, yo sé que Dios me ama. Cuando entendemos esto, nosotros vamos a ser capaces de amar a nuestras familias de la misma manera en que Dios nos ama. Y vendrá la paz. Espero que te hayas dado cuenta cómo el egoísmo, el ponernos en primer lugar, nunca nos va a llevar a un buen destino. Si tú siempre te sientes ofendido, menospreciado, no vas a crecer, no vas a madurar. Hay mucho trabajo por hacer, hermanos, pero tenemos un Dios todopoderoso, un Dios bueno, un Dios que a través de su palabra, que aunque en ocasiones nos penetra el corazón y nos duele, nos ama. Entonces, buscamos siempre en todo momento resolver los conflictos usando estos principios que el día de hoy vimos, ¿sí? Amándonos los unos a los otros. Crezcamos en amor, perdonemos, conciliemos, busquemos honrar a Dios en todo momento. Entonces, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Porque nos hace falta. Y vamos a pedirle a Dios que nos guarde de todo mal y si es posible nos vemos la siguiente semana. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra que nos habla fuertemente y claramente, Señor. Queremos ponerte en primer lugar, Señor. Queremos fundamentar nuestra familia en tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos fallado. Mentiroso aquel es el que cree que no ha fallado, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener esta convicción de que somos débiles y que solo a tus pies, Señor, podemos ser corregidos y perfeccionados. Queremos derribar toda altivez. Te pedimos que nos perdones y que podamos nosotros tener la misma capacidad de perdonar a aquellos que nos ofenden, Señor. Pedimos que tu reino venga a nuestras vidas, Señor, a nuestras familias, Señor. Sabemos que vienen tiempos difíciles, Señor. Mentiríamos y nos engañaríamos a nosotros mismos si decimos que las cosas van a mejorar y sabemos que no es así, Señor. Pero tenemos puesta nuestra fe en ti, Señor. Queremos formar familias cristianas, Señor, verdaderas familias cristianas que se fortalecen en tu palabra, Señor, que levantan su cabeza, Señor, porque saben que tu regreso está próximo, Señor. Creemos en tu palabra, Señor. Queremos llevar nuestras vidas a una obediencia total a ti, Señor. Los varones haciendo lo que les corresponde, las mujeres haciendo lo que les corresponde, los hijos honrando y respetando a sus padres, Señor. Ayúdanos, Padre. Sabemos que tú haces todas las cosas nuevas, Señor, y hoy ponemos delante de ti nuestras familias, Señor, reconociendo nuestras faltas, Señor. Tú las conoces, Señor. Ayúdanos a nosotros también darnos cuenta de en lo que hemos estado fallando, Señor. Todo esto lo ponemos delante de ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te pedimos que nos des la oportunidad de reunirnos la siguiente semana, aunque sea por este medio. Y bueno, mejor dicho, te damos gracias porque podemos hacerlo a través de este medio, Señor. Anhelamos ese día en el que podamos estar nuevamente aquí reunidos con nuestros hermanos para orar, para escuchar tu palabra y para exaltar tu santo nombre juntos como hermanos, Señor. Bendecimos a cada familia, Señor, que ha escuchado esta palabra, Señor. Bendecimos a cada varón, a cada mujer y a cada pequeñito y joven
que haya escuchado este mensaje, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Los vemos, si Dios lo permite, la siguiente semana. Que Dios les acompañe y les bendiga. Bye, bye.